El día de hoy nosotros vamos a iniciar otra serie, hermanos, que la serie se llama Casos Vividos en la Biblia, ¿ok? Casos Vividos en la Biblia, es la serie que nosotros vamos a estar iniciando el día de hoy. Y el tema, pues que es el número 1, ¿verdad?, de este día, lo he titulado Grandes disfunciones dentro de una familia. Grandes disfunciones dentro de una familia es el tema del día de hoy. Bueno, y pues sobre las disfunciones, pues es una familia que simplemente al momento de nosotros decir una familia disfuncional es que no está caminando o viviendo de la forma correcta, ¿ok? Y para eso nosotros vamos a tomar el pasaje de Marcos capítulo 6, verso 14 en adelante. Le voy a dar yo lectura y usted me va siguiendo, ¿verdad?, con su vista, y vamos a estar así nosotros tomando pues este pasaje para desarrollar lo que es el mensaje de este día. Dice la Escritura, versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba, dice, a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él, dice, a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad, dice, de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha, dice, la dio a su madre. Amén, hermanos. Ok, entonces, hermanos, nosotros vamos a tomar este pasaje para ver las disfunciones dentro de esta familia, y para que con la ayuda de nuestro Dios nosotros podamos también ver muchas cositas o grandes cosas posiblemente que nosotros en nuestra familia estamos pasando también, estamos viviendo, y cómo, verdad, nosotros poder resolverlas, y de esta forma pues ser nuestra casa, nuestra familia, que sea una familia pues funcional, de una forma mejor delante de Dios. Así que esta familia podemos agarrar mucho de lo que vamos a hablar nosotros, y podemos aprender mucho también de esta familia. Y para ello, hermanos, vamos a ver ahora el versículo, ¿verdad?, 16. Y antes de verlo, hermanos, ¿qué estaba pasando, qué estaba viviendo en este tiempo? Sobre este pasaje, dice la Escritura que Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Y uno le decía: no es Juan el Bautista, es ser algún profeta, es ser otra persona más.
Y él aseguró, no, dice, porque los milagros que él hace, dice, realmente es Juan el Bautista, dice, y ha resucitado de los muertos. Y él decía que ha resucitado de los muertos porque él mismo dice que él le mandó, ¿verdad?, quitar la cabeza o decapitarlo para entregárselo pues a la hija de la esposa que él tenía en esa actualidad. Entonces vemos nosotros el desenlace de cómo esta muchacha, Salomé es su nombre, de cómo danzó en el cumpleaños de Herodes, y fue tanto que le agradó a Herodes, y ya verdad, quizá ahí con las copitas también encima, le dice, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras, que te daré hasta la mitad de mi reino. Entonces la muchacha dice que fue con su madre, y inmediatamente su mamá le dijo, ¿sabes qué? Pídele en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces esto fue lo que dice la muchacha, y pues Herodes no se quiso echar para atrás, hermanos. Agarró, mandó a un guardia de que fuera y decapitar y le trajera en un plato, en una bandeja, pues la cabeza, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Ahora sí, sin deberla ni temerla, un hombre de Dios, una persona que predicaba la verdad, un hombre que enfrentaba a la gente diciéndoles sus verdades, ¿verdad?, porque era lo que le decía a Herodes, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano, y ahorita vamos a estar nosotros viendo también esta parte. Pero este es el relato, esto fue lo que sucedió dentro de esta familia, una familia disfuncional, grandes disfunciones dentro de esta familia. Bueno, ahora sí, el versículo 16 dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité. Inmediatamente aquí encontramos conciencia de culpa. Él sabía perfectamente que él era una persona que había mandado a quitarle la vida a otra persona. Él tenía, hermanos, conciencia de culpa. Él sabía perfectamente lo que él había hecho y lo que él había visto cuando le trajeron, ¿verdad?, a su presencia, pues la cabeza de este hombre. En nuestros hogares, hermanos, esto puede estar también ocurriendo, ¿sí? Sabemos que hemos hecho mal, tenemos conciencia nosotros de que hemos hecho mal, pero al igual que Herodes, quizá no nos hemos arrepentido. Hemos hecho y hemos cometido algunas faltas, algún pecado, y que ha persistido, ha quedado allí. Una vez empezó, de hace quizá algunos días o semanas o meses posiblemente, algo que usted y yo podemos estar trayendo y que hasta la fecha no lo hemos confesado delante de Dios, y no lo hemos confesado porque no ha habido en nosotros arrepentimiento. Pero sabemos que ese pecado, esa mancha está en nosotros, está dentro de nuestro hogar. Ahora, yo le estoy hablando de nosotros como personas, ¿verdad?, en el sentido de algo personal, pero también podemos, escúcheme bien, que entre la familia, dos o quizá más miembros de la familia, también hemos hecho algo, hemos sido cómplices, y venimos y estamos enfrentando aquella situación con una cara que estamos bien, cuando realmente no. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que ocurrió que no solamente el rey Herodes sabía, sino que también sabía su mujer, y ahora pues también la hija de su mujer. ¿Y por qué digo la hija de su mujer? Porque no era hija del rey Herodes aquí. Ahorita vamos a hablar de ese punto. Entonces, a lo que voy, hermanos, es de que nosotros podemos estar en nuestro hogar ahorita viviendo y está pasando más tiempo y hay una mancha, hay un pecado, hay una falta en la cual quizá mi esposa y yo, que sabemos que se cometió aquella falta y la estamos encubriendo, o simplemente la estamos haciendo menos, no la estamos tomando en cuenta, estamos viviendo nuestra vida, pero ahí está esa mancha. Amén. Pero cuando ella se acuerda, o yo me acuerdo, o lo conversamos los dos, nos damos cuenta que ahí hay pecado, ahí hay una falta. Ella y yo tenemos conciencia de culpa, de que hay algo que ella y yo juntos cometimos, o quizá toda la familia, porque hasta los hijos aquí estaba una hija involucrada, que hasta los hijos o nuestros hijos también se han dado cuenta, y de todos modos nosotros seguimos caminando de esa forma. Y la pregunta es, ¿estamos bien delante de Dios o estamos mal? ¿Verdad que no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que debió de hacer este rey: arrepentirse,
Él cometió ese asesinato por orden de él, se decapitó a Juan el Bautista, él fue quien dio la orden, fue quien tuvo la autoridad o tenía la autoridad y lo hizo. Pero él simplemente, dice la Escritura, que él no se arrepintió. En ningún momento nosotros vemos esto. Entonces, conciencia de culpa dentro de la familia. Así que, hermanos, usted y yo debemos de tener mucho cuidado si estamos viviendo nuestra vida y hay una grande o una grave mancha. Amén. ¿Para qué? Para ir delante de Dios y decirle: Señor, perdónanos, restáuranos, porque es lo que Dios desea para usted, Dios desea para mí, Dios desea para nuestras familias. Amén, hermanos. Bueno, grandes disfunciones dentro de una familia. Bueno, en Marcos capítulo 6, verso 17, el siguiente dice la Escritura: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. Él mismo había enviado a Juan que fuera apresado, que lo tomaran, que lo encadenaran y que lo metieran, ¿verdad?, preso. Y dice: por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Ok, entonces aquí nosotros encontramos dos cosas. La primera, hermanos, es adulterio, es infidelidad. También, hermanos, vemos manipulación de parte de Herodías, pero ahorita vamos a ver más abajo, más sobre manipulación. Ok, aquí nosotros encontramos el adulterio. ¿Por qué? Porque Herodes Agripa, es de quien se está hablando aquí, Herodes Agripa había tomado por esposo a su cuñada o a la mujer de su hermano Felipe. El hermano de él, de Herodes, Felipe, su esposa era Herodías. Y estas dos personas tuvieron a una hija, que fue la que danzó, que está más abajo, y su nombre es Salomé. Ok, entonces Herodes tomó por mujer a su cuñada, o tomó por mujer a la esposa de su hermano. Bueno, encontramos nosotros entonces aquí lo que es el adulterio. Y nosotros, hermanos, sabemos muy bien que Dios manda, o le mandó a Moisés en los 10 mandamientos. Hay uno que está bien claro, ¿verdad? Y está muy cortito, que el mandamiento es: no cometerás adulterio. Usted y yo lo sabemos, usted y yo lo conocemos, pero en esta familia se estaba viviendo también el adulterio. Por esta causa y por este motivo, porque Juan les decía: no te es lícito, no te es permitido, está prohibido de que tú estés con la esposa de tu hermano. No te es permitido, lo prohíbe la ley. Herodes sabía eso, conocía la ley de los judíos. Entonces, por esa causa, por cuanto Juan les decía la verdad, y ahora sí, delante de quien estuviera, pues Herodías se enojó mucho. La mujer se enojó mucho, que por causa de ella, Herodes mandó traer a Juan el Bautista, lo encadenaron y lo metieron, ¿verdad?, preso. Entonces, en Levítico 20:10, hermanos, dice la Escritura: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, dice, indefectiblemente serán muertos. Eso era lo que condenaba la ley, de que tanto el hombre como la mujer que fueran sorprendidos en el acto mismo de adulterio tendrían que ser muertos. ¿Quiénes? Ambas personas. Fíjense nada más lo que Dios pidió o dio de instrucciones respecto de las personas que fueran adúlteras. En aquel tiempo mucha gente murió, ¿verdad?, lapidada o a pedradas. ¿Se acuerdan? Nosotros podemos recordar ese pasaje de esa mujer adúltera que fue traída a los pies de Jesús, ¿verdad?, por los fariseos y por mucha gente, diciéndole: ¿sabes qué? Esta mujer fue sorprendida en adulterio, y la ley dice: hay que matarla. Y es un pasaje que nosotros sabemos, conocemos muy bien, por cuanto Jesús dice: el que esté libre de pecado, arroje contra ella, ¿verdad?, la primera piedra, golpéela, tírele la primera piedra. Si tú no has pecado, tírasela.
Y sabemos, ¿verdad?, que este pasaje empieza, dice que desde los mayores su conciencia empieza a acusarlos, hasta los más jóvenes, y se retiran. Bueno, ¿por qué le llevaron los fariseos a esta mujer a Jesús? Precisamente porque la ley decía deben de ser muertos, tanto la mujer como el hombre. Y la pregunta que se ha hecho también, ¿verdad?, ¿dónde estaba el varón aquí? ¿Dónde estaba ese hombre que estaba cometiendo también adulterio juntamente con esta mujer? Porque el cometer adulterio, hermanos, pues son de dos. Amén. ¿En qué? En el acto físico. Pero ahorita vamos a hablar respecto también más allá del acto físico. Bueno, entonces, hoy en día, hermanos, nosotros podemos ver que el cometer adulterio no hay alguna sanción. Si usted y yo o cualquier hombre comete adulterio en este tiempo, si una persona, ya sea el hombre o la mujer, cometen infidelidad en contra de su pareja y son sorprendidos, hermano, realmente ellos no pagan cárcel. Ellos no pagan alguna consecuencia respecto del gobierno o de las autoridades de aquí. Ellos no pagan, como uno dice, un ticket, una multa. Hoy en nuestros días, hermanos, el adulterio no es un delito, podemos decirlo de esta forma. No paga el hombre, no paga la mujer. Que en cierta forma va a pagar diferente, es en cuestión de consecuencias. De parte de Dios, pues ha caído de su gracia, delante de Dios simplemente está mal. ¿Sí? Pero en sí las autoridades no le ponen una sanción al hombre o a la mujer. ¿Verdad que nosotros no vemos a mujeres o a hombres encarcelados y decir, oye, ¿por qué estás aquí? Es que fui infiel. No. Entonces, por cuanto no hay una medida, la infidelidad y el adulterio, pues está dando a la orden del día. Posiblemente si hubiera una sanción de parte de las autoridades, así como cuando la gente toma, cuando la gente ya empieza, ¿verdad?, a beber y que les prohíben, ¿sabes qué? No debes de manejar, porque si encontramos que tú traes alcohol, pierdes la licencia o pagas multa o te metemos hasta la cárcel y la licencia la vas a obtener dentro de 6 meses o dentro de 1 año, se te va a castigar. ¿Qué es lo que hace la persona? Pues inmediatamente toma sus medidas. ¿Para qué? Por si va a ir a algún lugar, pues no tomar o buscar a una persona, ahora sí como uno dice, ¿verdad?, el chofer designado, y tú no vas a tomar ninguna coca y tú nos vas a llevar a todos a la casa. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a poner hasta atrás, hasta las chanclas, bien borrachos. ¿Amén? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? De que nosotros como cristianos lo decimos o lo hacemos, no, hermanos. Simplemente es lo que se está viviendo allá afuera y usted y yo lo conocemos. ¿Por qué? Porque hay anuncios. Y no solamente los anuncios son para prevenir el estado de la persona en sí, sino más bien para prevenir accidentes, prevenir muertes de jóvenes, de familias, gente que va manejando y todo por gente inconsciente de ir tomado e ir manejando, hermanos. Las personas pueden venir muy bien, pero otro puede venir muy tomado o muy mal en su estado de físico, ¿sí?, tomado, y puede provocar graves accidentes. Y usted y yo hemos conocido muchos, ¿verdad?, respecto de lo que hablan las noticias. Entonces, se pone esta medida para que las personas, pues sí, hagan conciencia, pero más que nada es porque dicen, yo no voy a tomar porque una vez lo hice y hasta me quitaron la licencia. O sea, ya no lo hacen en cierta forma por la medida de no tomar, de que en cierta forma no voy a tomar porque me hace daño. No voy a tomar porque a lo mejor si me agarran me van a castigar. Entonces, si hubiera una medida de castigo en la infidelidad o en el adulterio, mucha gente también iba a pensarla, ¿verdad? ¿O qué cree usted? Iba a pensar, y dependiendo de cuánto iba a ser la multa o dependiendo cuántos días iban a ser de cárcel, o sea, se iba a pensar, iba a ser una medida. Entonces son las medidas que Dios pone para usted y para mí en cuestión de no mientas, no robes, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque Dios de todos modos es quien da el pago. Si el hombre no da el pago, Dios es quien se encarga de dar el pago, hermanos.
Él es justo y en su justicia dará a cada uno de nosotros lo que nos merecemos. Que muchas veces nos hemos salvado por cuanto Él nos perdona, sí, pero hay cosas que usted y yo podemos cometer que aun cuando Él nos perdone, las consecuencias vienen. Y esas consecuencias usted y yo las vamos a pagar, las vamos a vivir. Así que debemos de tener nosotros mucho cuidado. Entonces, dice Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio, fíjense, es falto de entendimiento. La persona que es infiel es una persona torpe, es una persona que no piensa, es una persona que no está, por decir, en sus 5 sentidos, es una persona que realmente en su cabalidad no está delante de Dios. ¿Por qué? Porque está escogiendo mejor cometer infidelidad o ser una persona, ¿verdad?, adúltera. Entonces es lo que dice aquí Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, y dice, corrompe su alma el que tal hace, se daña a sí mismo, se daña uno mismo, y debemos de tener, hermanos, nosotros pues mucho cuidado respecto de esto. Ahora, yo le dije ahorita que íbamos a ir un poquito más allá, porque Jesús fue más allá del acto mismo o del acto físico del adulterio. Él dijo en Mateo 5:27 y 28, dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Que fue lo que nosotros ahorita leímos en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Era un mandamiento, fue un mandamiento, y es un mandamiento de parte de Dios, y ese mandamiento, hermanos, ¿está o no está en nuestra actualidad? ¿Ya se quitó ese mandamiento o todavía persiste para nosotros? ¿Verdad que todavía persiste? Ok, entonces Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera, y ese de que cualquiera es cualquiera. Aquí se está refiriéndose al hombre, porque sigue diciendo la Escritura en cuestión de una mujer, pero es cualquiera, tanto hombre como mujer. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, dice, para codiciarla, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón, en su interior. Hermanos, ver a una mujer, ver a un hombre, ver a una mujer que es bonita, ver a un hombre, como dicen las mujeres, es guapo, es atractivo, una mujer bonita, atractiva, ver a alguien así, y nosotros, ¿cómo le diré? Darles ese calificativo de que está bonita y de que es atractiva. ¿Eso es pecado? No es pecado. De que usted vea a un hombre y que usted lo vea guapo o varonil y fuerte o como sea, y que lo vea atractivo, para usted eso es pecado. No es pecado, hermanos. Yo puedo ver a una mujer que puedo decir está bonita y me parece a mí atractiva, pero resulta que con quien yo estoy puede voltear y ver a esa misma mujer y para él no. Dice que de gusto se rompen géneros. Amén. Entonces, usted puede ver a una persona que le puede parecer atractiva y su amigo o su amiga simplemente no. O pueden coincidir, pero no nos vamos a meter respecto de eso. Lo que voy es de que cada uno de nosotros podemos ver eso, podemos admirar eso. Como podríamos quizás admirar algún paisaje, alguna pintura, algo de arte, no sé, alguna casa, algún carro, o sea. Y hablando de carros, hay infinidad de tipos de carros y de colores, ¿verdad? Y de formas. Usted ve un carro y le puede gustar mucho y viene emocionado y le dice a su esposa y su esposa, no le gusta para nada. Porque en gustos se rompen géneros. Pero usted y yo podemos admirar. ¿En qué? En el sentido de calificar aquello o aquella persona simplemente atractiva. Punto. El problema es de cuando usted y yo vemos aquella persona y la deseamos.
ahí es cuando usted y yo ya pecamos delante de Dios. Y dice Jesús, ya has cometido adulterio. Dice Jesús, todas las cosas que hace el hombre no vienen de acá afuera, vienen de adentro de su corazón. Las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los robos, los hurtos, los engaños, los pleitos, las griterías, todo eso proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Ahora bien, nosotros vimos o conocemos la vida en parte del rey David cuando él está paseando, ¿verdad?, fuera del palacio y ve pues a una mujer que se está bañando, a Betsabé, es un hombre, y dice que él la miró. Y al momento de verla desnuda, quizá se animó más a desearla, pero él la vio, y cuando él la vio quizá pudo verla y verla completamente porque estaba desnuda, y a la misma vez simplemente retirarse. José fue lo que hizo. José fue la persona, la esposa de Potifar, a ofrecérsele y varias veces, y hazme tuya, y yo quiero estar contigo. Y José ¿qué hizo? Salió corriendo, se fue. No, el rey David fue diferente. Él vio, la miró, vio que estaba bonita, que era atractiva y la deseó. Y después de eso ya había cometido en su corazón pecado, como dice Jesús, pero dice que la mandó a traer. ¿Para qué? Para ahora sí cometer el pecado físicamente también. Acán, cuando fueron a invadir Jericó, dice que miró él otra vez. Es que yo vi un manto babilónico muy hermoso. Vi un lingote de oro, vi monedas de plata, las miré y las deseé. Y cuando las deseé, fui y las tomé y las escondí. Amén. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo, hermanos? Es que nosotros podemos ver, podemos admirar aquello, nos puede parecer atractivo o bonita aquella persona, pero hasta ahí. Si nuestra imaginación ya va más allá de eso, dice Jesús, has cometido adulterio. Amén. Pablo, el apóstol, dijo en Hechos 20:33 algo muy interesante. En Hechos 20:33 el apóstol Pablo dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Amén. El apóstol Pablo dice: yo he visto que tú tienes plata, yo he visto que tú tienes oro, yo he visto que tú te has vestido con ropas espléndidas, muy hermosas, yo las he visto, pero quiero decirte que yo no he deseado nada de lo que tú o de lo que ustedes tienen. No había codicia, no hubo deseo. Él no cometió con su vista en el sentido de desear. Él se dio cuenta de que la gente tenía aquello, pero dice: yo no he codiciado cosa alguna que no sea mía o que te pertenece a ti. Amén, hermanos. Y es lo que usted y yo debemos de hacer. Debemos de tener mucho cuidado por cuanto ya empiezan allí a surgir muchas envidias, de tener la envidia al hermano o a la hermana, y estoy hablando tanto de la casa como aquí, o los compañeros del trabajo o de la escuela porque traen tal marca de carro o de tal año o la ropa o los tenis o lo que sea. Y empieza uno a tener como envidia, pero no vamos a hablar de eso por cuanto estamos viendo este pasaje. Ya la envidia la veremos en otra ocasión, pero la envidia nace por cuanto vemos y empezamos a desear y no tenemos. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, al momento de esto de lo que yo estoy diciendo, de ver a una persona y que nos parezca de esa forma bonita o atractiva aquella persona, debemos de tener mucho cuidado de desearla, porque estaríamos faltando inmediatamente delante de Dios. Hoy en día, hermanos, eso se mira mucho se mira. Desafortunadamente, dentro de la iglesia de Dios también se mira esto. Eso es vergonzoso, y a veces hasta no sé qué es más vergonzoso, si que le estén haciendo o estarlo haciendo, o ver a alguien de los hermanos que está haciendo eso y que usted lo pueda estar viendo y que realmente está así embobado. Es vergonzoso, hermanos. Debe de tener mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado con las personas que vemos, ya sea el hermano, ya sea la hermana. Dice la Escritura:
no desees, no los desees. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento estarás en pecado, estarás en falta. Y son cosas, hermanos, que nosotros si hacemos, son tan, ¿cómo le podría yo decir? Que no se presta tanto atención, que no pedimos perdón por ello, que no pedimos perdón si lo cometemos. ¿Por qué? Porque vemos y ya pasa aquello, ya pasa el deseo, es una persona que nunca la habíamos visto antes y que posiblemente nunca más la vamos a volver a ver después. Más sin embargo, usted y yo ya faltamos. Pasa el día, el siguiente día, 3 días, ¿y qué pasó con esa falta? ¿Qué pasó con ese pecado? ¿Por qué no fue confesado? Porque debemos, hermanos, de tener mucho cuidado, de poner mucha atención en nuestro comportamiento. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿De qué? Mira, hijo, cuando llegues a pasar algo así, o mira, hija, cuando llegue a sucederte algo así, y hermano, no necesitamos solamente de algo físico, de estarlos yo viendo, ustedes estarme viendo, o estarnos viendo entre nosotros, o estar viendo allá afuera, en la televisión, en el teléfono, en el internet, en los videos. Hay que tener mucho cuidado. Amén. En esta familia disfuncional estaba el adulterio presente. Amén. Versículo 19 dice: pero Herodías le acechaba a Juan el Bautista, por supuesto, y deseaba, ¿qué? Estar con él. Deseaba su muerte, deseaba matarle, pero no podía. ¿Ok? Él deseaba. Ahí llegaron unas personas, no sé si las podrías atender. Gracias. Bien, entonces, pero Herodías dice, le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. ¿Ok? Herodías, dice la Escritura, deseaba matarle. Cuando una persona desea matar a alguien o hacerle daño, es porque hay odio, ¿sí o no? ¿Por qué usted y yo vamos a quererle hacer daño a alguien? Por odio, por coraje. Aquí encontramos también en esta familia la disfunción, ¿verdad? Del odio, del coraje. Le voy a leer unos versículos de Dios habla hoy, en Proverbios 10:12, se lo voy a leer yo en esta versión, porque lo dice un poco más claro para usted y para mí. Proverbios 10:12 dice: el odio provoca peleas. Escúcheme bien, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. El odio provoca peleas. Usted y yo estamos enojados, usted y yo estamos molestos, eso va a estar provocando que usted y yo no nos llevemos bien, que usted y yo no nos hablemos bien, que usted y yo nos saquemos la vuelta. En esta familia había odio en contra de una persona, que ese odio era hasta la muerte, desearle la muerte, acabar con él. ¿Alguna vez usted ha sentido ese tipo de odio contra alguien? Que ha sentido tanto coraje, que ha deseado la muerte, ¿verdad? Yo quiero decirles, a lo mejor en la infancia, yo que me acuerde, no le puedo decir que me acuerdo, pero a lo mejor lo hice en algún momento. Sí, a lo mejor lo hice, me voy a poner como ejemplo, pero no me acuerdo. Pero quizá en algún momento cuando yo estaba bien enojado, bien molesto porque papá, mamá me decían haz esto, haz aquello, era tanto mi enojo, tanto mi molestia, que al último yo hasta pensaba, ojalá y te mueras, ojalá que ahorita bajes y que te atropelle el tren, ¿no? Hermanos, desear. Hay personas que realmente desean la muerte a otra persona. Desean realmente que les vaya muy mal. Esta persona aquí deseaba la muerte de Juan el Bautista. En Proverbios también 15:17, de Dios habla hoy, dice la Escritura: más vale comer verduras con amor
que carne de res con odio. Es mejor, ¿verdad?, una comida sencilla en donde en nuestra familia hay paz, hay armonía, hay tranquilidad, que no hay simplemente disgusto alguno. Es mejor, ¿sabes qué?, una sopita, un caldito, que donde tengas un grande banquete, un gran platillo, pero estés enojado, estés molesta, tengas odio, tengas coraje. En nuestros hogares, hermanos, puede estar existiendo este sentimiento, el odio, por parte, hermanos, de los integrantes, ya sea de papá hacia la esposa hacia el esposo, o en contra de los hijos, o los hijos, hermanos, en contra de los padres. Yo estaba viendo por qué los jóvenes se enojan, por qué los jóvenes se molestan, por qué mis hijos se molestan o se enojan cuando yo les pido algo, cuando yo les digo algo, cuando yo les digo no vas a ir para allá porque no te conviene, cuando simplemente no le doy permiso a que vaya a tal lugar o a tal parte o llegar a tales horas. ¿Por qué? Porque no es conveniente para ellos. Yo pregunto, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué empiezan en su corazón a traer una raíz de amargura, de odio en contra de mí, en contra de nosotros sus padres? Hermanos, es simplemente porque ellos no piensan igual que usted, no piensan igual que yo, no piensan conforme Dios pide. Nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos. Nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Si somos padres, voy a catalogarlos de esta forma: padres normales o buenos, ¿sí? Porque padres malos los hay, que realmente son malos, que por cualquier cosa están golpeando a los hijos, que por cualquier cosa los están insultando, por cualquier cosa los están empujando, por cualquier cosa los están castigando y no sienten algo en su corazón, como que son bien fríos, bien duros, que viendo al muchachito, a la muchachita llorando, unas lagrimotas y todo, no son conmovidos con odio, con coraje. Si el muchacho o la muchacha se mereciera aquel castigo o aquella disciplina, ok, pero a veces ni eso, es por cualquier cosa. Por eso yo le digo, voy a catalogarlo de padres normales a buenos, no de los malos, porque ya les dije, porque sí los hay. Los padres normales o los buenos deseamos lo bueno para nuestros hijos, ¿sí o no? Deseamos que ellos no pasen ni vivan las malas cosas que nosotros hicimos, las malas cosas que nosotros llevamos a cabo en nuestra juventud, nuestras malas decisiones y que pagamos malas consecuencias. ¿Sí o no nosotros deseamos evitarle eso a nuestros hijos? ¿Amén? Sí, pero ellos no lo entienden, ellos no lo comprenden. Y por cuanto ellos no lo entienden y no lo comprenden, es donde en ellos está la molestia y es donde en ellos está el enojo contra usted, contra mí, contra mamá y contra papá. ¿Qué les pedimos a los muchachos? ¿Realmente les pedimos a nuestros hijos algo fuera de lo que ellos puedan hacer? ¿Qué le pedimos? ¿Sabes qué? Tu escuela. Es tu responsabilidad y es tu obligación. No estás trabajando y no estás haciendo nada aquí en la casa. Lo único que debes de atender es tu escuela, son tus estudios. Punto. Debes de estudiar. Sacar buenas calificaciones, no te estoy pidiendo 10, pero debes de estudiar, debes de pasar. Que hay alguna materia que se te va a hacer difícil, a mí también se me hizo difícil, no me voy a poner duro. ¿Qué te voy a decir? Échale ganas, o pregúntale al maestro, pregúntale a la maestra, levanta tu mano, pregúntale a tu compañero. ¿No entendiste? Levanta tu mano y pregúntale, porque el maestro para eso está. Si no, ¿para qué fuera a la escuela? Él está yendo para enseñarte, y si tú no estás entendiendo, levanta tu manita y pregúntale: ¿sabes qué, maestra o maestro? ¿Me puedes explicar aquí? Y aquí ya me perdí. Estás en todo tu derecho de decirle al maestro o a la maestra. Ese es su trabajo, por eso le pagan, ¿sí o no? ¿Amén? Ah, bueno, los maestros están para enseñarnos. Entonces yo le digo, el maestro está para enseñarte. ¿Qué más te pido yo a ti como mi hijo o mi hija? Arregla tu cuarto. ¿De quién es? Mío, no, es tu cuarto. ¿Qué hay en ese cuarto? Tus cosas personales. ¿Qué vas a levantar? Tus cosas personales que están en tu propio cuarto.
No te estoy pidiendo que levantes mis cosas, ni las cosas de mamá. Se enojan, se molestan y empiezan a tener odio. ¿Contra quién? Contra el papá, contra mamá, quien le dijo. Muchas veces es en contra de papá, porque es el más fuerte. Es el que le dice, ¿sabes qué? O lo haces o lo haces. Ya le dijo su mamá, ¿sabes qué? Haz esto. ¿Y qué dice la mamá? Ok, no me hagas caso, cuando venga tu papá verás. Ajá, la bronca para uno. Y el muchacho se enoja ¿con quién? No tanto con mamá. Ese enojo ya lo agarra y lo desvía con papá. Pero de todos modos, en contra de su mamá ya tiene algo. ¿Por qué? Pues es la chismosa. O sea que de todos modos no se escapa. Bueno, entonces, ¿qué más te pido yo a ti? Algo que te diga tu mamá o que yo te pida de repente, y ese es de repente, saca la basura allá afuera. ¿Cuál? La del baño, la de los cuartos, la de la cocina, sácala allá afuera, no te estoy mandando que la tires allá al garbage, hasta allá, no, allá afuera nada más sácala. Se enojan, se molestan, hay odio. ¿Por qué? La pregunta es eso, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? ¿Acaso no lo pueden hacer? ¿Acaso no lo pueden llevar a cabo? ¿Se les van a caer las manos? ¿O se van a debilitar? ¿O qué? ¿Qué piensan? Bueno, el caso, hermanos, es de que ellos simplemente no piensan como usted, no piensan como Dios y por supuesto tampoco traen los principios bien cimentados en su corazón, las cosas de Dios. Si ellos entendieran muy bien, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y todo te va a ir muy bien. De aquí en adelante, échale ganas, hónralos, Dios va a honrarte. Dios te va a dar tu pago, o sea, buen pago, algo bueno, algo agradable de parte de Dios. Hónralos, respétalos, obedécelos, cuídalos, no les desees mal, deséales bien. ¿Por qué en tu cabecita estás deseando un montón de cosas en contra de papá y mamá? ¿Por qué los estás maldiciendo, hermanos? Porque a veces hasta nos maldicen en su cabeza. No nos lo dicen con los labios, pero en su cabeza. A Dios no podemos burlarnos de él, perdón. Jóvenes, no podemos burlarnos de Dios. Dios conoce tu corazón, Dios lee tu mente, Él lo sabe a la perfección y Él te dice, tú tienes una madre, tú tienes un padre o tienes personas que son tutores para tu vida, debes de obedecerlo. Ellos trabajan y te dan tu calzado, te dan tu ropa, te dan tu celular, te dan tu laptop, te dan tu tableta, te dan tu computadora, te dan tu tele, te dan tu cama, te dan tu ropa, te dan tu comida, te cuidan cuando estás enfermo, traen las medicinas, te llevan al doctor, cuando te duele algo, ahí van también. ¿Por qué tratas mal a papá y a mamá? Y eso es donde usted, joven, debe de hacer esa balanza. Si papá realmente me está tratando mal y me está tratando mal y me está tratando mal y nada más lo hace porque le gusta, entonces sí, ahí hay algo muy malo. Pero si no, joven, usted es una persona que Dios le ha dado cerebro, úselo correctamente y póngase a pensar, ¿por qué yo odio a mi mamá? ¿Por qué yo tengo coraje en contra de papá? ¿Por qué yo le deseo mal a las personas que están a mi cuidado? Cuando solo lo que ellos hacen, a sus formas y sus posibilidades, me están cuidando. Me han dicho una y otra vez, solamente deseo el bien para ti. Así que, hermanos jóvenes, pónganse a pensar en esto. Bueno, dice la Escritura que esta mujer deseaba la muerte de Juan el Bautista. Encontramos odio. Amén, hermanos. El versículo 20, para no dejarlo pasar, dice, porque Herodes temía, ¿verdad?, respetaba a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Mismo Herodes que mandó quitarle la vida a este varón, dice, él es una persona justa y es una persona santa. Dice, y le guardaba salvo, o sea que lo cuidaba. ¿De quién? Pues de Herodías, que quería matarlo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba, dice, de buena gana, ¿verdad? De buena voluntad.
voluntad. Y así, hermanos, de la misma forma hay gente hoy en día, ¿sí?, en nuestro hogar, que nos pueden sí respetar, que pueden ver que sí, somos padres que ahí andamos batallando a lo mejor, pero que si realmente le echamos ganas con nuestro hijo o con la pareja, o nosotros, ¿verdad? Yo puedo ver a mi esposa así, o ella me puede ver a mí así, o mis hijos así, o mis hijos a ella, de que realmente es una persona que se esfuerza. Pero Herodes no se arrepentía. Yo puedo reconocer a mis hijos, puedo reconocer a mi esposa, que está lo más que puede en línea, como uno dice, pero aún así yo no cambié. Herodes no cambiaba. Yo puedo hablar bien de mi esposa, puedo hablar bien de mis hijos, pero no cambiar yo. Herodes es lo que hacía. Yo lo cuido hasta Juan, ¿lo cuido de quién? De aquella perversa que le quiere dar muerte. ¿Por qué? Porque es un varón de Dios, es un varón justo, es un varón bueno, pero yo no cambio. Así que, hermanos, si nosotros también estamos en esta posición, en nuestro hogar, no solamente hay que cambiar nuestra mente, sino que hay que cambiar nuestros actos. Hay que empezar a poner por obra lo que pensamos, lo que decimos de los demás, y que si nosotros estamos mal, empezar a cambiar nuestro mal comportamiento. Bien, Marcos 6:24. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ella ya había danzado, ya había bailado en el banquete o en la fiesta de Herodes. Herodes se complació y le dijo: ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Hasta la mitad de mi reino y te lo entrego. Y dice aquí la muchacha: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Ella fue con su mamá y le dijo: ¿sabes qué? Las cosas así sucedieron. ¿Sabes qué? Pide la cabeza de Juan el Bautista. Aquí encontramos nosotros quizá dos cosas. La primera, si no fue manipulación. Y el complot, hermano, es simplemente de que usted con alguien más o varias personas se juntan y se pongan ustedes de acuerdo para hacerle el daño o hacer un daño a otra persona. Aquí se juntó mamá e hija para formar ese complot en contra de Juan el Bautista. La pregunta es: ¿para qué le iba a servir a la pobre muchacha ahí la cabeza de este individuo? Bueno, complot. En nuestro hogar, y debemos de tener mucho cuidado de ponernos de acuerdo, ya sea con hijos o con nuestra pareja, o ustedes hijos con papá, porque también ustedes hijos pueden decirle a papá o mamá: sabes que estás mal y yo no jalo contigo ahí. ¿Ok? Le estoy hablando a los jóvenes, aquí a los hijos. Que si usted también es hijo y usted tiene su mamá y está aquí o está allá, y su mamá le dice: ¿sabes qué, mi hijo? Así y está mal, no. No seas cómplice. Simplemente dile a mamá o papá: ¿sabes qué? Estás mal, yo no puedo hacerlo. Por más que yo quisiera hacerlo para ayudarte, porque eres mi madre o porque eres mi padre, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso es mal, y es mal delante de Dios. Así que yo no puedo ser partícipe de ello. Aquí hay complot. En nuestro hogar debemos de tener mucho cuidado de poner en complot en contra de alguien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Podemos tener problemas con los familiares, ya sea yo tener problemas con los familiares de mi esposa, o ella con los míos, o hasta los dos tenemos problemas con los familiares de ella o con los míos, como guste. Y decimos: ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo para cuando vengan a la fiesta o cuando vengan a la reunión, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Qué vamos a hacer de esto y lo otro? Simplemente daño en contra. Complot. Tengamos mucho cuidado en manejarnos así. En la actualidad así hay muchas familias, y no estoy hablando de las de allá afuera que no conocen a Dios,
dentro del pueblo de Dios está sucediendo esto. Les voy a decir algo, un ejemplo que yo viví y que posiblemente sirva como ilustración. Y se lo voy a decir con este fin solamente porque no lo había pensado. Yo hice un trabajo a una persona, un hermano líder de otra iglesia, no estamos en la misma iglesia, era de otra iglesia y era un líder, era una persona, era un pilar de ese lugar, no era cualquier líder. El caso que yo le hice un trabajo y quedamos de que yo iba a ir a recoger el dinero a su casa. Bueno, no se lo voy a hacer muy largo, pero me tocó ir hasta 3 veces a su casa, ¿sí? Tocarle, que me saliera su hija y me dijera, mi papá no está. Digo, bueno, entonces dile que yo regreso. Bueno, hasta 3 veces lo hice. Pero yo ocupaba aquel dinero. Era un trabajo que yo había hecho y yo oraba a Dios por aquel dinero y que me ayudara. ¿Para qué? Para yo tomar ese dinero del trabajo que yo había hecho. Entonces, yo sentí ya, le podría decir que yo pensé, pero yo puedo decir que fue de parte de Dios, que me dijo, ponte muy abusado. Y yo dije, bueno. Entonces, cuando yo vuelvo de nuevo, yo toco, porque yo le hablaba por teléfono a él y me contestaba y ya nos poníamos medio de acuerdo, esto y lo otro. El caso que ya cuando yo vuelvo a tocar, sale la niña y me dice, ¿sabes qué? Mi papá no está, dice, salió. Y ya me quedé, dije, bueno, pensé yo, otra vez. Pero en eso salió la niña más chiquita. Y la niña bien contenta y con una sonrisota. Y agarré y la miré y en ese momento sentí así. Pregúntale a ella. Dije, hola bebé, ¿está tu papi? Sí, dice, está ahí adentro. Sí, entonces regresó la niña, la más grandecita, le dije, ¿sabes qué? Le digo, háblale a tu papá. No, es que no está. No, le digo, ya me dijo tu hermanita que sí está, nada más entra, háblale, quiero hablar con él. Dile que no se apure sobre el dinero, pero que venga. Vino el hermano, ya todo apenado, por supuesto, ¿cómo no? Y ya le dije, mira hermano, le voy a decir algo. No use a su familia para estas cosas. Usted es un líder de la iglesia, de su iglesia. Es un pilar, es una persona importante, que los hermanos ahí lo vean a usted como una persona importante. Y quizá muchos lo vean a usted como ejemplo. Lo que usted está haciendo está muy mal. Si usted no tiene dinero, nada más a mí dígame, ¿sabe qué hermano? Me ha ido mal, no he podido, yo voy a entender. Pero no vuelva a hacer eso. Y el hermano se puso muy triste, se le dio mucha vergüenza, hasta casi las lágrimas le salían. Y ya me dijo, ¿sabe qué hermano? Perdóname si tiene razón. Al último oré por él, y agarré y yo me retiré. Entonces, ¿por qué hermanos? Porque debemos de tener mucho cuidado de poner a nuestra familia así como en un complot. ¿Amén? Amén. Bueno, y si no era complot, hermanos, pues hay manipulación. ¿Manipulación de quién? Pues de la mamá a la muchacha de Salomé. ¿Sabes qué? Dancé, el rey está muy contento y me ha dicho que le pida lo que yo quiera y no sé qué le puedo pedir. O sea, me dijo que hasta la mitad de su reino me va a dar. Y su mamá, no, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Yo para qué la quiero? ¿Para qué me va a servir? Mas, sin embargo, la manipulación es precisamente eso, de que la gente haga lo que uno quiere que ellos hagan. Manipular a alguien es de que usted haga que alguien más realice lo que usted desea que realice. Simplemente que no decida por sí mismo, que no haga lo que él o ella quiere, sino lo que tú le estás diciendo o le estás mandando a hacer. Eso es lo que es la manipulación. Y aquí, hermanos, es lo que hay también.
la manipulación en nuestro hogar. Puede haber manipulación en nuestro hogar. Y la manipulación normalmente son los hijos. La mamá con los hijos o el papá con los hijos. Ellos son los que normalmente se toman para manipularlos. ¿Por qué? Porque la mamá, si quiere algo, salir o ir a comer, es un ejemplo, ¿sí? Pero si ella sabe que va a venir conmigo, ella le va a decir, ¿sabes qué? Ahorita no podemos, o estamos muy ocupados, o estamos un poquito atrasados, estamos muy ajustados, no se puede. Va a decir, quizá, mire, ven, dile a tu papi que traes muchas ganas de ir a comer, quién sabe qué. Y viene la niña, papi, es que traigo mucho, te hace mucho. Manipular. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que hace papá? Al último lleva a la familia a ese lugar. Sí, los lleva. Pero antes de eso hay manipulación. Aquí en esta familia disfuncional hay manipulación. Debemos de tener nosotros mucho cuidado de no manipular a nuestros hijos. Podemos manipularlos de ponerlos en contra de alguien más. Yo puedo manipular a mi hija y meterle ideas, manipularla para que ella empiece a sentir odio y coraje en contra de algunas personas, o incluso de su familia o de la familia de mi esposa. Si yo me enojé con la familia de mi esposa y no los puedo ver, yo empiezo a manipularlos a mis hijos para que ellos empiecen también a meterles cizaña. ¿Para qué? Para cuando lleguen de visita, ¿a quién van a visitar? No a mí, van a visitar a su hermana, a su hija, a la suegra o como sea. Pero mis hijos también ya van a estar así, ¿verdad? Con la espada desenvainada. No los van a aceptar. ¿Y todo por qué? Porque papá manipula, o porque mamá manipula. Aquí si no hubo complot, manipulación. No manipulemos en nuestro hogar. Si lo ha hecho, hay que hacer las cosas correctas, pero primero pedirle perdón a nuestro Dios. Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios intereses. Las personas que manipulan simplemente son para ellos mismos, para lo que a ellos les interesa, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los débiles. Usted va a manipular y va a poder manipular siempre a aquella persona que sea más débil que usted o sea ingenua. Pero difícilmente podrá manipular a alguien que esté como usted al mismo nivel o más que usted. Es imposible. Si se deja manipular, esa es otra cosa. Pero dejarse manipular no creo. Yo creo que ya sería como uno dice, te voy a seguir el rollo. No. Usted y yo vamos a manipular simplemente a aquellas personas que son de corazones ingenuos, que son más débiles, que son fáciles de manipular, de engañar. Y hoy en día hemos visto mucho cómo gente manipula a la gente en la iglesia, pero no vamos a estar hablando de eso porque estamos hablando de la familia. Pero en las iglesias hay mucha manipulación de parte de los líderes, de parte del pastor hacia el pueblo de Dios, mucha manipulación. Pero yo le dije, eso lo vamos a dejar para después porque estamos viendo sobre la familia. Amén, hermanos. Amén. Bien, seguimos. Marcos 6:26 dice la escritura, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, ¿verdad? Se entristeció de que le pidieran la cabeza de Juan el Bautista, pero a causa del juramento, ¿verdad? O de la promesa que él había hecho y de los que estaban con él a la mesa, porque sin lugar a duda lo escucharon ahí, los más próximos, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras que te lo daré. Pues gente escuchó aquella promesa, gente escuchó aquel juramento, gente escuchó aquella palabra, ahora sí, del mismo rey, la máxima autoridad de la verdad de ese lugar. Dice, y de los que estaban con él a la mesa, y dice, y no quiso desecharla, no quiso, ¿verdad?, hacer a un lado esa petición que la hija, ¿verdad?, que Salomé le había pedido de dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos encontrar hipocresía. Yo estuve viendo y dije, ¿qué hay aquí? Bueno, el rey, hermanos,
quiso mostrar de que él era un hombre de palabra y de hechos, cuando él mismo sabía que estaba viviendo en adulterio y no dejaba de hacerlo. Se quiso mostrar de una forma justa, de una forma verdadera. ¿Sabes qué? Lo que yo digo se hace. Lo correcto, aquí está, eso es correcto y yo lo hago, yo lo cumplo. Hipocresía, mostrarse con los demás. Y sobre la hipocresía, hermanos, hay infinidad de ejemplos, muchos ejemplos. La Escritura habla de muchas cosas, muchos pasajes da. No seas hipócrita, así dice Jesús, ¿verdad? A los fariseos. Y le dice a sus discípulos, no sean como los fariseos hipócritas. Demuestran algo cuando realmente no lo son. Y lo voy a leer este versículo en Mateo 23, 27, donde dice Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros, a tumbas blanqueadas, a tumbas hermosas, que por fuera, la verdad, se muestran, ¿verdad?, hermosas esas tumbas, mas por dentro de esas tumbas están llenos de hueso y de toda inmundicia. Usted y yo podemos ir a los panteones y podemos admirar muchas tumbas, y de esa gente rica o de esa gente que suntuosa, que les gusta mostrar eso y lo otro, hacen hasta casi una capilla y le levantan al muertito aquel. Y uno pasa por aquellos lugares y las admira. Dice, oh, es que suave, o sea, en el sentido nos impresiona. Dice Jesús, así son los hipócritas. Por fuera, por todo lo que pueden ver, hermoso, bonito, esto y lo otro, pero dentro están podridos. Tienen huesos de inmundicias. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Y que en nuestros hogares también puede haber miembros de nuestra propia familia que se están mostrando con nosotros de una forma que realmente no son. O nosotros nos podemos estar mostrando con nuestra pareja o con nuestros hijos de una forma que tampoco somos. El hijo se muestra en la casa de una forma con papá, con mamá, con toda la familia de una forma bien, pero cuando anda con sus amigos lo vieras. Cuando está en la escuela, vieras. Cuando se va a la casa de su amigo o la casa de su amiguita, que lo invitaron esto y lo otro para estar ahí, no hombre, vieras las cosas que hacen. Pero cuando llegan a casa, unos santitos, hipocresía. Pero también nosotros podemos estar así. ¿De qué? De estar yo mostrándome en la casa de una forma justa, de una forma verdadera, de una forma correcta, pero allá donde no me ve mi familia ni me ven los hermanos de la iglesia. Hipocresía, hermanos. Algo que es disfuncional en una familia, algo que no es correcto. Fíjense tantas cosas que encontramos en esta familia, ¿verdad?, que sirven de gran ejemplo para usted y para mí, para ponernos en el lugar correcto, y si andamos desviados, otra vez alinearnos conforme Dios dice. Cosas que estás haciendo que no te estás dando cuenta, y ahorita vengo a decírtelas. ¿Para qué? Porque debes de ajustarte, necesitas de hacerlo. Amén, hermanos. Amén. Usted y yo debemos de hacerlo. Si estamos haciendo algo mal, es tiempo de decirle a Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias porque realmente sí deseo abandonar todo esto, y es porque tú me lo has mostrado y es malo. Amén, hermanos. Por último, hermanos, dice el versículo 27 y 28, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha, dice, la dio a su madre. Éxodo 20:13, también otro mandamiento de los 10 mandamientos, ¿sí?, que pertenecen al decálogo, dice, no matarás, punto, esa es la orden, no matarás. En esta familia existió ya un asesinato. Asesinaron a una persona justa, a una persona buena,
a una persona correcta, a una persona que no era mala, que no era perversa, que no merecía la muerte, que no merecía tener cadenas, que no merecía estar en la cárcel. Simplemente una persona, ahora sí, inocente. Si tuvo culpa, era decir la verdad. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuál fue su culpa? El decir la verdad. Aquí dieron pues muerte a esta persona. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que esto es incorrecto. Esperemos y deseo pues, que en nuestra familia no haya, ¿verdad?, pues tal cosa. Pero ya hablé yo ahorita de esos pensamientos que queremos hasta el desearle la muerte a los demás. Quitémonos también todo mal deseo, hermanos. Amén, hermanos. Bien, hermanos, pues hemos hablado nosotros sobre grandes disfunciones dentro de una familia. Y así, hermanos, pues vamos a orar. Amén.